Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Déjenme nada más poner aquí todo en orden para que empecemos. ¿Algunos de ustedes ya estuvieron en la primera parte del taller de fotografía? Si gustan comentar algo o ir haciendo preguntas, lo pueden hacer en el chat. Vamos a ir avanzando y más o menos cada 15 minutos, 20 minutos, estaremos buscando la forma de ir contestando todo. Si está grabada la sesión de la primera parte, la puedes encontrar en YouTube, en Newbox, en la página de Newbox, ahí viene. Vamos a hacer un muy pequeño resumen de la primera parte, ahorita que veamos la parte de la cámara. Sobre todo, ahorita se trata de que también esto va a quedar grabado. Esto también lo van a poder consultar. Ahorita lo pueden ver, no sé si algunos de ustedes estén desde Facebook, pero también va a quedar en YouTube. Todos los webinars que hacemos en Newbox quedan almacenados en la página de YouTube con el fin de que lo puedan ver cuando quieran y cuando se les atore algo. Y igual, si hay preguntas después de esto, pues pueden comunicarse, ¿no? Pueden dejarnos ahí mensaje y siempre estamos al pendiente. Aquí de lo que se trata es de que aprendamos un poquito sobre cómo hacer fotografías de producto para nuestro e-commerce, para nuestro proyecto en línea, para cualquiera que sea. Siempre es útil, ¿no? Entonces, vamos a esperar 4 minutitos más en lo que terminan de llegar algunas otras personas y empezamos. Por lo pronto, bien importante, vamos a estar trabajando con Lightroom móvil. Entonces, si no han descargado Lightroom en su teléfono, ahorita es el momento. En vez de darles una presentación y de explicarles todo como en un diagrama, prefiero mostrarles la pantalla de mi teléfono y cómo voy haciendo las cosas, ¿no? Vamos a ver desde el módulo de fotografía, vamos a hacer las fotografías directamente con Lightroom y luego vamos a hacer la edición ahí mismo. Hay una versión, bueno, la versión siempre es la misma. Ustedes la pueden descargar ahí en Google Play, si tienen Android o en la Apple Store para iPhone. Y pueden utilizarla sin necesidad de hacer un pago. O sea, les va a dar la opción de suscribirse, pero simplemente la bajan. Me parece que tienen que crear una cuenta, no estoy seguro. Y si fuera el caso, pues nada más es poner su correo, una contraseña y listo. No tienen que hacer ningún pago. Ahorita vamos a estar viendo herramientas que son gratuitas, o sea que no hay necesidad de pagar por ellas. Exacto, Andrés. Muchas gracias por poner ahí el link. Andrés puso ahí el link en el chat. Si lo pueden ver, ahí viene el enlace. En la primera parte lo que hablamos fueron los básicos de la fotografía, que a fin de cuentas son los mismos para cualquier cámara, o sea, para la de tu celular, para cualquier tipo de cámara. Estábamos hablando de que lo básico de una fotografía, pues es la luz, ¿no? Necesitamos luz para hacer una fotografía. La luz la regulamos a través de 3 componentes. Uno es la apertura, esto es qué tanta luz está entrando. El tiempo, la velocidad, que sería cuánto tiempo hacemos que el obturador esté abierto para capturar la luz. Y el ISO, que es la sensibilidad a la luz. Entonces, eso es lo que vimos básicamente la vez pasada. Estuvimos haciendo como algunos ejemplos. Estuvimos viendo algo sobre la composición, cómo cambia el mensaje cuando tenemos una toma que es desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, una vista frontal. Hay varias cosas ahí que les pueden parecer interesantes, ya ustedes me dirán, pero
les recomendaría que después de esto se den una vuelta allá. Este es el tipo de taller en el cual no es necesario, vamos, es de ayuda que hayan visto el anterior, pero no se detengan si no lo han visto, ¿no? Ahorita vamos a ver cosas diferentes. Ahorita vamos a ver más sobre edición. Entonces, pues les decía, si no tienen descargado Lightroom, ahorita es el momento. Descarguen Lightroom. Les dejo el nombre aquí. Adobe Lightroom. Adobe, como sabrán, o para quienes no sepan, Adobe es una compañía que tiene más de 20 años haciendo productos de diseño, de diseño y de fotografía. Entonces, digamos que es el estándar, es lo más común. Y está padre porque puedes utilizarlo, como les decía, sin paga, o ya lo puedes utilizar la versión de paga, lo cual también pues te da otros beneficios, ¿no? Pero ahorita les recomiendo que si apenas lo están haciendo de una forma recreativa o bien van a empezar a hacer fotos para sus productos, para su negocio, empiecen con la versión, gratuita y ya después ven si necesitan la versión de paga. Adobe Lightroom, lo van a encontrar en cualquiera de las plataformas. Muy bien, pues son las 6:40, vamos a empezar. Les voy a ir mostrando mi pantalla. Les voy a ir mostrando precisamente cómo se ve Lightroom desde mi pantalla para que podamos ir trabajando con esto. En un momento. Muy bien. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Perdón, nada más estoy tratando de acomodarme aquí porque no alcanzo a ver sus comentarios cuando tengo la aplicación abierta. Entonces déjenme ver cómo lo resuelvo. Listo, ahora sí ya puedo ver sus comentarios y puedo ver mi pantalla. Y ustedes espero que también ya le estén viendo. Ok. Bueno, cuando abrimos Lightroom en nuestro móvil, lo voy a poner primero en versión vertical y después en horizontal para que vayamos viendo cómo lo usaríamos normalmente.
Lightroom nos va a abrir como en esta parte, ¿no? En la biblioteca. En la biblioteca nosotros tenemos todas las fotografías. En este caso, cuando ustedes lo abran por primera vez, pues no va a haber fotografías, pero tienen de este lado, en la esquina inferior derecha, perdón, tienen las dos opciones. Uno sería importar fotografías. Aquí ustedes pueden importar fotografías que ya tengan previamente en su carrete, en su teléfono. O bien pueden utilizar la cámara, ¿no? Pueden tener las dos opciones. Aquí, por ejemplo, lo pueden hacer desde el carrete y pues ya les va a abrir cuáles son las fotografías que tienen ahí. Pueden seleccionar una o varias y ya las pueden importar. Ahorita lo primero que vamos a hacer es trabajar desde la cámara de Lightroom directamente. Entonces vamos a presionar ahí en el icono de la cámara y la primera configuración que van a tener ustedes cuando abran la cámara va a ser esta que dice auto. Vamos a ir parte por parte, ¿no? En la esquina, en la parte superior izquierda tenemos la opción de prender el flash en automático, activado o desactivado. Yo les recomiendo que siempre lo tengan desactivado. Vamos a tratar de hacer fotografía lo más iluminada posible con otras fuentes. Si se llegara a necesitar un estímulo externo de luz, vamos a tratar de utilizar otra cosa, una lámpara o demás. El flash de nuestro teléfono sirve realmente como linterna o ya en una situación de emergencia para la fotografía, pero tratemos de no utilizarla. El siguiente configuración que vemos aquí arriba es si queremos nuestras fotografías en formato JPG o en formato DNG. Para los que estuvieron en la versión pasada les hablaba de las diferencias entre JPG y RAW. No sé si recuerdan. La cosa es que el JPG es un formato, digamos, que ya viene comprimido y que ya viene arreglado. El teléfono decide hacer algunos ajustes y entonces pues ya lo van a tener, digamos, como una versión ya editada, ya con una preedición por parte del teléfono. Nosotros vamos a estar trabajando con DNG. DNG es el equivalente a RAW, es la versión RAW de Adobe. La ventaja del DNG es que nos da mucho más detalle, nos da mucho más campo de edición en las fotografías y además no es un formato tan pesado como es el RAW de la mayoría de las cámaras, es más o menos como por mitad. Dice aquí Roberto, en JPG lo ajusta para que el usuario lo vea bien y desecha toda la información utilizada. Exactamente. O sea, nos está dando una versión simplificada, ¿no? Es así como que ya para que en rápido ya lo puedas compartir. Funciona si vas a tomar una foto rápida para mostrarla en redes sociales o para mandarla por WhatsApp, porque a fin de cuentas todos modos se va a comprimir, ¿no? Del otro lado, pues tenemos nuestra cámara frontal, que pues ahí no hay mucha novedad, todos sabemos cómo funciona eso, se abre y vemos la papada enorme y no queremos ver eso, ¿no? Después tenemos los ajustes. En los ajustes podemos seleccionar el formato, si la proporción de tamaño va a ser alargada de 16:9 o si va a ser de 3:2, que es un poquito más rectangular pero no tan extrema, 4:3, que es la proporción que normalmente se utiliza más comúnmente, y la versión cuadrada, que es 1:1. Recordemos que estos formatos lo que está haciendo es un precorte, entonces tratemos de utilizar la que está por default. En algunos teléfonos va a venir 16:9 porque la pantalla así funciona en algunos Androids. Generalmente es 4:3. Después tenemos la opción del temporizador, que pues eso es útil cuando vamos a hacernos una selfie y que queremos dejar el teléfono en algún lugar. En este momento no lo vamos a utilizar. Después vamos a utilizar la cuadrícula y el nivel. Esto también lo hablamos en la vez anterior y esto es para ayudar a la composición. Aquí en este caso yo recomendaría, ya es al gusto, pero yo recomendaría que utilizáramos la versión de la regla de los tercios, en la cual pues nos va a dar la ventaja de podernos guiar mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nos da la opción de utilizar el nivel, que el nivel pues nos sirve también como para saber que nuestro teléfono esté perfectamente ajustado de forma vertical u horizontal. Entonces eso lo podemos tener marcado o desmarcado. Por ahorita lo voy a quitar simplemente para efectos prácticos, para irles mostrando más de la interfaz.
Después tenemos esta opción que dice ocultar el recorte de las iluminaciones. Esto funciona de la siguiente forma. Cuando tenemos un estímulo muy luminoso que nos bota los highlights, o sea, las luces altas, si tenemos activada esta función, nos va a marcar con líneas diagonales donde se está haciendo clipping, dónde está el recorte, o sea, dónde esta información que está con diagonales es información que se vuelve inútil para nuestra fotografía, porque pues es, digamos que es lo que está, por decirlo, quemado, ¿no? Es demasiada luz como para compensar. Aquí tendríamos que hacer una compensación para que no se vea de esa forma. Y por último, pues tenemos las opciones de usar el máximo de brillo de pantalla, que eso lo recomiendo para que nosotros podamos ver las imágenes con la máxima iluminación cuando estamos viendo a través de nuestra pantalla. Geoetiquetar fotografías sirve para imprimir, digamos, en el archivo la ubicación donde se tomó la fotografía. Si esto lo activan, les va a pedir también el permiso de localización. Y después el HDR de alto rango dinámico nos da la opción de guardar el original sin procesar. Eso quiere decir, HDR es una serie de varias fotografías, generalmente son 3 con distintas, digamos, con distinta iluminación, con distintos rangos dinámicos. Entonces después el sistema lo va a utilizar solito y va a hacer una sola composición. Yo les diría que no lo pongan guardar, es nada más no van a utilizar esas fotografías por separado a menos que quieran hacer algo muy en específico, ¿no? Después tenemos aquí en la parte de abajo la opción de los filtros, que son ajustes preestablecidos con algunos, por ejemplo, este es plano, aplana un poquito los negros, las sombras cálidas, etc. De momento no vamos a estar utilizando ninguno, nada más para que sepan que ahí está. Después tenemos esta opción que se llama bloqueo de exposición. Lo que hace el bloqueo de exposición es que nos mantiene la exposición que tenemos normalmente sin variarla. Aquí pueden ver que la luz está adecuada a como hice el bloqueo. Si quito el bloqueo, nos puede variar mucho cuando cambiamos de un lugar a otro la imagen. Y por último, la parte más importante es este pequeño switch en el que vamos a poder cambiar de automático a profesional o alto rango dinámico. Para hacerlo práctico, en este taller vamos a estar trabajando con el modo profesional. El modo profesional, ¿qué hace? Como les había platicado la vez pasada, tenemos estos, ¿no? Tenemos los 3 factores. Tenemos la apertura. En la apertura, cuando usamos nuestro celular, no tenemos tantas opciones realmente. No tenemos tantas opciones porque generalmente en la mayoría de los celulares ya tiene un diafragma con una apertura predeterminada. En el caso de los iPhone más recientes es de 1.8, 1.6, me parece que en los más nuevos 1.4, pero no podemos modificar mucho eso. Si recuerdan, algunos de los que estuvieron aquí, lo que pasaba con la apertura es que nos daba pues mayor iluminación y aparte podíamos tener un efecto de desenfoque. Entonces, vamos a empezar por la exposición. La exposición nos dice qué tanta luz está entrando. O sea, este es como el balance, digamos, maestro sobre la luz, ¿no? Entonces, generalmente esto lo podemos dejar en ceros y ir adecuando los otros parámetros. Ahora, no siempre tenemos que utilizar el modo Pro. Yo esto se los estoy mostrando porque a fin de cuentas es bueno saberlo. Pero muchas veces, dependiendo de lo que queremos hacer, podemos utilizar el modo automático y nos va a dar un muy buen resultado. O sea, nosotros podemos hacer aquí tap sobre la pantalla y va a enfocar exactamente donde queremos que se vea pues el mayor enfoque, ¿no? Aquí tengo 3 objetos para mostrar eso precisamente. Y ustedes pueden ver cómo además, dependiendo del objeto, va cambiando la iluminación. Si nosotros aquí, por ejemplo, marcamos que esta es la iluminación que queremos y bloqueo aquí la iluminación, ya si lo paso el enfoque a otro punto,
va a seguir teniendo esa iluminación. Esto es muy útil, sobre todo si tenemos la ayuda de un tripié en el cual apoyemos nuestro teléfono o nuestra cámara, para pues que no se nos esté moviendo esa parte cuando ya encontramos la iluminación ideal. Pero bien, regresemos al modo profesional. Esa va a ser la exposición, ya lo vimos. Esta es la parte de la velocidad. La velocidad es aquí donde dice sec, porque pues son los segundos que va a estar el ajuste. Ahorita si lo tenemos, hasta el lado izquierdo va a estar en automático. Podemos nosotros variar esto. Nosotros, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es bajando gradualmente la velocidad. Si se fijan, mientras voy variando la velocidad, se va afectando la iluminación. Recuerden que mientras más rápido sea, pues menos luz está captando. Esto sirve, por ejemplo, cuando queremos, digamos que es un ejemplo podrían ser un chorro de agua o unas cascadas, ¿no? Que quisiéramos capturar el movimiento y hacer como un barrido. Entonces estaríamos buscando que la velocidad de nuestro obturador, por ejemplo, para agua o algo así, estaríamos buscando que fuera por ahí del 30 o 40, 1/40, 1/30. Incluso podemos hacer barridos en la calle con una bicicleta, con un coche. Para ahí yo estaría recomendando, dependiendo de la velocidad, si es una avenida donde pasan muy rápido los autos, estaremos utilizando 1/60, 1/50, incluso 1/40. Si fuera a menor velocidad, ustedes también tienen que ajustarlo, por ejemplo, 1/25, 1/30. Pero esto lo que va a hacer es que, pues obviamente, si nosotros hacemos una fotografía con esto y movemos un poquito nuestra cámara, el resultado no va a ser tan bueno porque se va a ver barrido. Ahí se ve, ¿no? Obviamente, si lo que queremos es capturar la acción y que se vea todo en detalle, vamos a procurar utilizar la mayor velocidad posible. Aquí estamos a 1/4000. Recuerden que lo que habíamos visto la vez pasada es que teníamos que ajustar los parámetros para compensar. En este caso, si tenemos alta velocidad, necesitamos también subir nuestro ISO. Aquí, por ejemplo, por más que lo suba, pues no me da para esto, ¿no? Entonces, tenemos que equilibrarlo ahí. Nuestro balance de blancos, pues nos va a determinar dependiendo de voy a regresar esto al ajuste automático. El ISO también lo voy a regresar al ajuste automático. Nuestro balance de blancos va a depender de la luz que estemos utilizando. Podemos utilizar el Auto White Balance y esto es igual para Lightroom, para la cámara de Lightroom que para la cámara del iPhone o del Android normal. Casi cualquier aplicación tiene esto, ¿no? El balance de blancos. Incluso ustedes pueden tomar este pequeño borde y buscar una superficie que sea de color blanco y eso les va a dar el ajuste perfecto, el ajuste ideal, el que sea adecuado realmente para la iluminación que tienen en ese momento. Entonces, por ahora lo vamos a dejar en automático. Esto que dice aquí auto, esta es nuestra versión, digamos, de lo que se puede hacer jugando con la apertura. Nosotros aquí podemos ir variando dónde está nuestro enfoque. Lo que se vea con mayor luminosidad en verde va a ser lo que está enfocado. Por ejemplo, aquí estoy enfocando directamente lo que está en medio, ¿no? Esto. Ahí pueden ver en la imagen que lo que sale enfocado es la herramienta de color plata. Ahora, si quiero iluminar únicamente la parte frontal, lo voy a recorrer hacia la izquierda. Y se ve perfectamente los detalles del primer objeto, que es de color negro. Y los otros se ven desenfocados. Dice Jessica, ¿hay que hacer o ajustar el balance de blanco en cada foto o para cada sesión? Jessica, la mayor parte del tiempo el balance automático te va a servir. Lo que sí, por ejemplo, si estás haciendo una fotografía de producto en la cual tienes digamos que haces tienes una pared, ¿no? Tienes un papel que lo has puesto expresamente para hacer una fotografía de un producto y tú lo tienes aquí. Entonces, si vas a hacer varias fotografías de este producto,
yo lo que te recomendaría es primero que sepas cuál es precisamente tu composición, ¿no? O sea, dónde vas a tener tu composición, que utilices un tripié o algún objeto para fijar tu teléfono y que se quede siempre fijo. Y aquí sí sería muy conveniente que hagas un balance de blancos a la medida. De esa forma, tu balance de blancos, si por ejemplo, si tienes luz ambiental, no te va a estar cambiando cada vez que cambie de posición el sol mientras se va recorriendo. Entonces, cuando haces una sesión para varios productos o que le vas a estar mostrando varios ángulos a tu producto, sí conviene que hagas ese ajuste de blancos y que lo dejes fijo para esa sesión. Dice Roberto, en el caso de los cubos de luz portátiles, ¿recomiendas hacer el ajuste de blancos con las paredes del cubo, que generalmente es blanco, pero con la iluminación LED del cubo se puede ver sobreexpuesta? Es cierto, pero a fin de cuentas son dos cosas diferentes ahí, Roberto. Estás hablando por un lado del ajuste de blancos, que va a ser el tono de blancos que tienes en ese cubo de luz, y otra cosa es la exposición. Entonces, tú vas a poder primero ajustar cuál es el tono de blancos que quieres para que vaya acorde a tus productos, y la sobreexposición la vas a poder controlar ya sea con el control de exposición, en el cual bajarías, por ejemplo, un poco, o bien podrías hacerlo a través de checar cuál es tu ISO y tu tiempo. Por ejemplo, hay productos en los cuales vamos a necesitar que tengan mucha exposición a la luz, y ahí sí podríamos utilizar este valor en el cual podríamos dejar más tiempo abierto nuestro diafragma. Pero para esto sí necesitamos tener nuestro teléfono o nuestra cámara fija con un tripié o con cualquier otro objeto que nos permita tenerlo ahí fijo, ¿no? Dice César, en mi app no hay tantas opciones en Pro, solo SS, ISO y balance de blancos. Son las que necesitas, César. Realmente no necesitas más. Si no tienes esta de auto, nada más, hay teléfonos. Digo, voy a ser muy honesto. La mejor cámara que puedes tener es la que traes contigo. Entonces, la mayoría tenemos nuestro teléfono siempre con nosotros. Esa va a ser nuestra mejor cámara. Hay que ver qué sí podemos hacer con él y qué no. Entonces, hay teléfonos que probablemente no te van a dar esta difuminación, este efecto como de borroso en la parte de atrás. Recordemos que la mayor parte del tiempo esto lo hacen por medio de software. Es muy poco el que lo hace a través de los lentes. Pero ahorita vamos a aprender cómo utilizar lo básico, porque también si tú importas una fotografía de una cámara a Lightroom, puedes hacer la edición aquí perfectamente, y aquí vas a tener más opciones. Ahorita vamos a ir a eso. Dice Jessica, entonces lo que hago es sacar una foto solo al fondo y con eso se ajusta. Vas a entrar aquí a donde dice White Balance y te vas a ir a la última opción, a la que tiene como este tinterito. Con ese tintero, tú lo que vas a hacer es poner un objeto color blanco y vas a presionar el botón que tiene la marca y listo. Con eso ya queda. Obviamente yo estoy hablando aquí de que ya tienes tu cámara ya fija aquí, ya tienes tu celular en un tripié, entonces con eso ya va a quedar ajustado. O sea, yo lo que haría es, por ejemplo, digamos este producto, ya sé que va a estar ahí, ¿no? Ese es el lugar donde va a estar siempre el producto. Voy a quitar primero el producto, voy a hacer aquí mi ajuste de blancos. Listo, ya está. Entonces ya voy a poner mi objeto y voy a empezar a hacer mi sesión. Como les digo, generalmente el auto white balance, el balance automático es bastante bueno, no hay mucha necesidad de hacerlo, pero es bueno que sepamos porque eso se hace como con cualquier cámara. Entonces, bueno, estos son los básicos de la cámara. Ahorita vamos a pasar ya a la edición. Vamos a salir de aquí, de la cámara, y yo ya tengo aquí algunas fotografías seleccionadas para este taller. Ustedes pueden importar, como les decía, fotografías de su carrete, o pueden incluso con un adaptador que se conecte a su teléfono, pueden pasarlas directamente desde su tarjeta SD o micro SD. O también hay muchas cámaras ahorita que ya permiten hacer una transferencia Wi-Fi.
Entonces pueden pasarlo directamente a su teléfono y ya van a tener aquí guardadas las imágenes. Vamos a empezar, vamos a ir como por los varios componentes a la hora de editar, ¿no? Entonces vamos a seleccionar una imagen. Ahí nos aparece en la parte de arriba la opción de editar. Estos son los módulos de Lightroom. Lightroom móvil, igual que en escritorio, tiene varios módulos. En el escritorio tienes, el primero es Library o biblioteca, en donde tienes como todas las imágenes, puedes ver todo el catálogo de imágenes. Después tienes Develop, que es la parte de edición. Y entonces tienes otra parte en la cual puedes hacer puntuación, puedes mostrar cuáles son los que quieres, cuáles no. Puedes ver si hay alguien que está colaborando contigo, puede hacer comentarios sobre las fotografías. Puedes elegir palabras clave como tags para que sean más fáciles de identificar. Pero por lo pronto vamos a centrarnos en la edición. Vamos a ver primero los componentes que son como por default. Si ustedes tienen la versión pagada de Lightroom, les va a aparecer esta cosa que se llama selectivo y la otra que les aparece que es corrección. Esos son, digamos, funciones premium, pero que no son del todo indispensables. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Esta es una fotografía que tomé de noche. Esta no la tomé con el celular, esta la tomé con una cámara. Pero lo que quiero enseñarles aquí es cómo podemos rescatar una fotografía que está totalmente oscura si la tenemos en un formato RAW o DNG. Es precisamente lo que decía hace un ratito. ¿Quién decía sobre esto? Roberto decía esto, que da más información RAW, y así es. El primer parámetro que vamos a ver es este que dice auto. Cuando nosotros presionamos auto, el teléfono hace, según la inteligencia artificial, va a tratar de hacer lo que considera mejor. Puede ser lo que nosotros buscamos o puede ser algo muy distinto a lo que nosotros buscamos. Entonces, esa es la recomendación por lo cual aprendemos a editar. Estoy rotando mi pantalla. Cuando rotamos la pantalla, automáticamente se mueven los controles hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo. Entonces, el sistema automático, aquí lo voy a deshacer o rehacer. Aquí lo que vemos es que está iluminando muchísimo los fuegos artificiales, está iluminando un poco la ropa de la gente, y ahí alcanzamos a ver algo de ruido, porque pues obviamente está forzando la imagen, está tratando de que se vea la textura de la ropa de los asistentes, y nosotros no queremos eso. Realmente lo que queremos es ver siluetas y ver los fuegos artificiales. Entonces voy a deshacer los ajustes. Eso eran los ajustes automáticos, que es este icono de aquí. Y me voy a ir al siguiente, que es los ajustes de iluminación. Estos ajustes de iluminación son la base, o sea, prácticamente el 75% de la edición se hace aquí. Entonces, aquí hay que poner más atención. Si tienen preguntas, vayan escribiéndolo. El primer control que tenemos es la exposición. La exposición es qué tanta luz hay en la imagen. Entonces aquí podemos ver que lo podemos llevar a un nivel de 0, en el cual únicamente se van a ver las luces así ya las más intensas, o lo podemos llevar a un nivel en el cual todo es visible, pero pues de qué forma, ¿no? ¿A qué precio? Ahí lo que tenemos es pues muchísima pérdida de detalle. Entonces lo vamos a regresar. Si dan doble tap en cualquiera de los controles, se va a ir a ceros, se va a ir a la posición inicial. Después tenemos el contraste. En el contraste lo que vamos a ver es precisamente la diferencia que hay entre blancos y negros. Si lo llevamos al extremo izquierdo, va a perder todo el contraste. Eso es que no va a haber una definición clara entre dónde termina un objeto oscuro y uno claro. Si lo llevamos al extremo derecho, pues si se fijan hay como muchísimo detalle, pero a costa de que, por ejemplo, esas luces de color morado tienen ese halo que es demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado evidente, es demasiado marcado. Entonces necesitamos, como en todo en la vida, buscar un equilibrio.
Aquí voy a dejar la exposición un poquito más alta para que alcancemos a ver los cambios de las otras controles, ¿no? Iluminaciones, las iluminaciones de lo que se encargan es de las luces altas. Esto no va a modificar toda la luz como en exposición, sino únicamente las luces que son más altas. O sea, las que son como estas que son, llegan a ser incluso luces parásitas, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos jugar con ello también. Les repito, cada fotografía cuenta una historia y cada historia es algo muy personal. Entonces nosotros vamos aquí a pensar qué es lo que queremos. Yo en este caso lo que quiero es mostrar siluetas y es mostrar luces de una forma que sean agradables para mí, ¿no? Sombras. En sombras, obviamente, es lo contrario de las iluminaciones. Aquí lo que vemos es como si lo llevamos hacia el extremo derecho, nos quita todo el detalle de las sombras y deja pues, los colores de una forma como muy deslavado, por así decirlo. Si lo llevamos hacia el extremo izquierdo, pues nos da todas las sombras en su totalidad y también pues podemos perder detalle. Hay un riesgo grande cuando modificamos iluminaciones y sombras a cualquiera de los extremos y es que dependiendo del lente que estemos utilizando, nos puede mostrar un efecto que lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo cuando son fotografías de día, en el cual los contornos de las imágenes se tienden a ver de un color como morado o azul o verde, dependiendo de nuestros lentes. Entonces, como les digo, como todo en la vida, vamos a tratar de tenerlo en control, vamos a tratar de tenerlo equilibrado. Después de las sombras tenemos los blancos, que estos lo único que hacen, a diferencia de la exposición, únicamente, modifican los rangos extremos de blanco y en el caso de los negros, igual, los rangos absolutos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a empezar a modificar un poquito esta imagen. Yo aquí subí ya un poco la exposición. Quiero que me dé un poco de detalle aquí en las siluetas. Voy a poner un poco de contraste, de modo que no se vea como tan marcado ese contorno morado en las luces. Voy a bajar las iluminaciones para que esas iluminaciones del polvo o del humo las aligere un poco. Voy a bajar un poco las sombras. Bueno, aumentarlas, pero me refiero a que se van a ver menos sombras. Y blancos y negros los voy a dejar tal como están. Entonces, ese es nuestro inicio, ¿no? Esa es nuestra iluminación. De aquí vamos a pasar a color. Déjenme ver cómo dice aquí. Sí, dice color. Aquí lo que vamos a hacer en color, lo primero que tenemos es la opción de pasar nuestra imagen a blanco y negro. O sea, la opción primera es quitar el color por completo, lo cual, pues para algunas fotografías puede funcionar. La verdad es que yo sugiero que si una fotografía la quieren hacer blanco y negro, la hagan blanco y negro desde un principio y no tratar de arreglar una fotografía haciéndola blanco y negro. Eso es como un truco que realmente no es tan bueno. Yo diría que cuando utilicen blanco y negro sea con una intención muy clara. Entonces vamos a regresarla a color. La gradación, esto me parece que es atributo de la versión de paga, no estoy seguro. Pero bueno, en caso de que no lo fuera, aquí lo que hacemos, lo voy a mostrar más adelante en otra imagen más claro, pero aquí lo que hacemos es cuál es el color que tenemos, por ejemplo, en nuestras sombras. Todo lo que se considera sombras, nosotros aquí podemos aplicar un tinte. O lo podemos hacer en nuestros tonos medios, o lo podemos hacer en nuestras iluminaciones. Después tenemos la mezcla de colores, que primero vamos a esto, vamos a la temperatura. El equilibrio de blancos es lo que les comentaba, es nuestro balance de blancos. Si por algo nuestro balance no estuvo bien hecho, todavía tenemos oportunidad en edición de arreglarlo. Lo ideal es que tratemos de hacer lo menos posible en edición, que desde un principio nuestras imágenes ya salgan como las queremos. Pero aquí, por ejemplo, podremos utilizar algo que sería con luz de día.
que se ve pues mucho más cálido, no me gusta para nada. Podemos utilizar si tuviéramos tungsteno, una barra de iluminación que normalmente va a compensar hacia el color azul, o podemos poner con una barra fluorescente que se ve más o menos, se ve muy parecida a la versión original. Si dejamos presionado nuestra imagen en cualquier punto de la edición, nos va a mostrar cómo era antes. Entonces, aquí lo vamos a dejar según la toma, que es como salió normalmente. Aquí nosotros podemos controlar si queremos que tenga más calidez o que sea una toma más fría. Esto se los comentaba en la edición pasada, de cómo nos cambia el mood, la iluminación, la temperatura. Entonces aquí tenemos, esto es mucho al gusto, la verdad es que esto es mucho dependiendo de la intención que ustedes tengan para su imagen. Aquí yo lo voy a llevar un poquito más hacia los fríos, un poco más hacia los azules. El matiz nos da la opción, sobre todo para tonos de piel, nos va a decir si es tiende un poco más hacia lo verde o hacia lo magenta. Después tenemos la intensidad. ¿Qué tan intenso es cada uno de los colores? Ustedes se fijan, si lo llevo hacia el lado izquierdo, nos deja en blanco y negro. Si lo llevo hacia la extrema derecha, nos va a dar una viveza impresionante que pues también se ve un poco exagerado. La saturación aplica más a ciertos tonos, sobre todo a los amarillos y a los anaranjados. Entonces podemos jugar con estos dos niveles para tener un balance más adecuado. Yo regularmente, en la mayoría de las fotografías, ya les voy a enseñar una más adelante, yo normalmente dejo un poco más de intensidad y bajo la saturación, pero eso ya va a depender de cada imagen. Y ahora la parte más importante de color es la mezcla. La mezcla es algo bien padre porque podemos seleccionar colores en específico. Por ejemplo, en esta imagen vemos que predominan mucho los aguamarina y los morados. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos modificar por colores, nada más por canales. A mí me gusta más cómo se ve esto más, que tiende más hacia lo fuchsia. La saturación es qué tanto color hay en ese tono. Si queremos algo muy vivo o si queremos algo más discreto, algo más ligero. La luminancia es qué tan oscuro o qué tan claro va a ser. Ahí me gusta cómo va quedando esto. Está tendiendo más hacia lo rosa. Y después, por ejemplo, tenemos aquí algo de unos tonos en aguamarina que también podemos controlar. Yo diría que esto se ve más llevándolo un poco hacia lo azul. Y podemos darle un poco más de saturación. Tenemos esta herramienta que si ustedes la colocan sobre la imagen y deslizan su dedo hacia arriba o hacia abajo, les va a indicar precisamente donde pusieron esa marca, cuál es el color que está ahí. Aquí, por ejemplo, si lo pongo, bueno, ahí está el púrpura. Y ahorita, si se fijan, hasta abajo está ubicado el tono. El tono nos va a dar qué tan morado o qué tan azul es ese color. Entonces, de esa forma, si nosotros no sabemos exactamente cuál es el tono que estamos buscando editar, con ayuda de esto, nosotros posicionamos nuestro dedo sobre esa área de la imagen y podemos deslizarlo hacia arriba o hacia abajo. Ahí es la saturación de aguamarina. Tenemos valores positivos y negativos. Y bueno, esta es otra forma de controlar nuestros tonos. Una vez que terminemos con esto, le damos hecho y listo. Pasamos a la sección de efectos. La sección de efectos es una cosa súper bonita porque vamos a ver la sección de efectos con otra imagen. La sección de efectos va a lucir mejor en esta imagen. Esta es una imagen que tomé con el celular en la calle. Esto tal vez quienes estén en Guadalajara pueden que reconozcan es un hotel y detrás está un estacionamiento. Están en el centro de la ciudad. Y bueno, aquí tenemos en la última parte de Lightroom las versiones.
Voy a pasar a la versión original y les voy a enseñar la edición de esta imagen. Aquí lo primero, vemos que no tiene viveza, era un día muy nublado, entonces se ve todo como muy plano, se ve muy parejo, ¿no? Aquí lo que yo haría, vamos a empezar con el auto. El auto no lo tienen que utilizar siempre, pero es un buen inicio como para cuando no saben por dónde empezar. Vamos a utilizar este auto. Después, en iluminación, me parece bien que esté un poco más alta la exposición. Vamos a dejarlo por ahí de 0.7. Vamos, si se fijan, si le bajo el contraste, como era un día nublado, se ve mucho más apagado, se ve muy plano. Entonces aquí vamos a aumentar un poco el contraste, no demasiado. Hay gente que pues se pasa con el contraste, ¿no? Y que quiere que todo se vea demasiado como sharp, demasiado afilado. Eso ya es cuestión de gustos. Yo lo voy a dejar más o menos por aquí de 35. ¿Qué pasa si tenemos nuestras iluminaciones aquí? Pues estamos perdiendo detalle en el cielo. Entonces voy a bajar mis iluminaciones para que luzcan precisamente esas nubes que anuncian tormenta, ¿no? Las sombras, si las sombras las tenemos aquí en puntos en el 0, vamos a darle un poquito más de detalle al edificio, quitando sombras. Lo voy a dejar por ahí del 65. Los blancos, si estuvieran en ceros, estaría algo así. Vamos a subirle un poquito para que se vea también. Vamos, cuando subimos un valor de blancos o negros, también estamos afectando el contraste, pero aquí lo estamos haciendo en controles aparte. Esto lo que hace es que nos permite tener más control. Entonces pasamos de aquí al color. Si lo dejamos según la toma, pues es como se está viendo. Podemos ponerle luz de día y nos lo va a hacer un poquito más vivo, un poco más azul. Ahí se ve el antes y aquí se ve cómo va quedando. Aquí, por ejemplo, podemos jugar, como les decía, con la temperatura. Lo podemos hacer de plano muy frío, muy azul, que no le veo el caso porque perdemos los colores. O lo podríamos hacer demasiado cálido a un nivel que es como, casi como nos ponen así ponen a México en las películas gringas, ¿no? Como si fuera como todo antiguo. Esto es ya casi llevándolo a sepia, entonces ni al caso. Vamos a dejarlo por aquí más o menos. El matiz no tiene caso que lo movamos de ahí. Si lo movemos se podría ver verde o rosa, entonces vamos a dejarlo en como estaba desde un principio. Estos son los valores, por cierto, los valores que están apareciendo aquí son los valores que yo ya tenía en la cámara cuando hice la foto. Entonces son los que se pasaron con esta misma aplicación. La intensidad, como les decía, yo normalmente lo que hago es que aumento un poquito la intensidad y bajo un poco la saturación. Mi estilo de fotografía es así, es un poco más deslavado, son colores más deslavados, no son tan intensos. Entonces, esto es muy al gusto, esto ya depende de cada uno de ustedes. Vamos a pasar a los efectos, que es lo que les comentaba. En esta sección de efectos tenemos este primero que se llama textura. La textura la podemos ver en ciertos objetos, no en todos, pero por ejemplo, digamos que sería algo en esta pared. Voy a voltear mi pantalla. En esta pared podemos ver que si ponemos más textura, se ve como más grano, pero también esto lo que intenta hacer de una forma pues con inteligencia artificial es hacer como un poco más notorias las texturas de cada objeto, como su nombre lo dice, ¿no? La parte de claridad nos da un mayor contraste. Es como si quitáramos, como si estuviéramos viendo como si fuéramos miopes y no trajéramos lentes, o si de plano estamos como hiperenfocando. Últimamente hay mucho esta tendencia en fotografía de dejar las imágenes con una claridad
absoluta. Y hay a quien le gusta. A mí la verdad es que no me encanta. En muchas fotografías yo incluso quito un poco porque nuestras cámaras y nuestros teléfonos últimamente lo que hacen es tener demasiado contraste, demasiada resolución. Cuando estamos buscando un efecto como un poco retro, como un poco de fotografía antigua o como un poco de fotografía análoga, si quitamos un poco de claridad, ahí se puede ver, podemos ver incluso ver como una textura como de papel, ¿no? Entonces, yo procuro quitar un poco. Ahí ya, como les digo, es al gusto. Yo le quitaría un poco, estaría como en -2, -3. Borrar neblina, pues es justamente eso, ¿no? Cuando tenemos una imagen, por ejemplo, que está demasiado borrosa por la neblina o por humo, nosotros podemos subir este valor y nos va a dar también mucho más contraste, más resolución. No siempre, como les digo, depende mucho de cada imagen y de la intención que tengan. Entonces yo, por ejemplo, aquí dejaría, pues sí, un poco más, lo dejaría más o menos como por ahí de un 14, 13. Ahí me gusta cómo se ve. La viñeta nos permite, si lo llevamos a valores negativos, nos permite tener ese marco. Ese marco antes y aún sucede con algunos lentes en algunas cámaras. Esto es una forma como de ponerlo artificialmente. Lo que nos ayuda la viñeta es a darle mayor atención al objeto que está como objeto central. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos eso ahí, pues obviamente vamos a tener mayor atención hacia el edificio. Esto es el antes, esto es el cómo vamos ahorita. La verdad es que también la viñeta, si lo hacen al revés, pues les va a dar este aura como de blanca, como de algo espiritual o algo parecido, ¿no? La verdad es que también es un efecto del cual recomiendo no abusar mucho. Yo aquí utilizaría un -5 tal vez para oscurecer un poco las esquinas. En los siguientes valores, viñeta, punto medio y desvanecer, así como redondez, son efectos que se aplican directamente a la viñeta. Aquí es qué tan redondo es la viñeta, qué tanto le estamos dejando como de desvanecido. Si lo llevamos al extremo izquierdo, nos va a aparecer de una forma como muy ríspida, como muy, muy oscura. Entonces hay que difuminarlo. Y el punto medio es qué tanto está abarcando la viñeta hacia el centro. Si lo llevamos al extremo izquierdo, pues nos va a dejar un marco muy marcado, ¿no? Entonces, con esos valores son de ajuste, realmente no se necesita mucho. Iluminación es lo que nos dice es que si hay una luz exterior, qué tanto vamos a dejar que entre a la viñeta. Otro valor en los efectos es el grano. El grano es lo que les decía también últimamente la tendencia es hacer que las imágenes se vean un poco más como si estuvieran impresas. Entonces, si nosotros ponemos grano, aquí lo que va a hacer es darnos un poco de ruido. Eso ya va a depender del tamaño que tengamos en el grano. Y la rugosidad, que es qué tan, digamos que fueran como arroz, o sea, la rugosidad es qué tan arrugado se ve en el papel. Es como si tuviéramos un tipo de papel como cascarón, ¿no? Algo así. Entonces aquí también recomiendo no abusar de este valor. Y así es como va quedando nuestra imagen. Esta imagen se está viendo muy dramática, ¿no? O sea, se está viendo como un contraste muy marcado, pero ya no tiene nada que ver con la imagen inicial que, pues que se veía muy plana, que se veía como muy nublada precisamente. O sea, se veía muy, sí, no tenía volumen, no tenía relieve. Después de esto, ok, estos son los valores de efectos. Nos vamos a detalle. Este es el enfoque y esto es lo que nos da como mayor, digamos, resolución en la imagen. Lo que hace el enfoque es marcar de una forma más brusca cada píxel de color. Entonces, si nosotros abusamos de este valor del enfoque, lo que vamos a acabar es con una imagen que se va a ver muy sucia, se va a ver muy llena de ruido. Entonces,
sobre todo cuando utilicemos el celular para hacer nuestras imágenes, yo recomiendo que nos vayamos leve con esto. Hay un valor aquí que me gusta mucho que es el de máscara. El de máscara dice en qué partes de la imagen se está aplicando el enfoque. Les voy a mostrar cómo. Aquí pareciera que no tenemos como mucha visualización, pero si nosotros presionamos al mismo tiempo con otro dedo sobre la imagen y nosotros vamos recorriendo, lo que va a hacer es delimitar de una forma más puntual las partes de la imagen donde se va a aplicar el efecto. Entonces, por ejemplo, ahí ya no se está aplicando al cielo, nada más se está aplicando como a la estructura de los edificios y al árbol. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí subo el enfoque, ya únicamente se está aplicando a esta parte, al edificio, al árbol y al estacionamiento. ¿Se fijan? Entonces, ese es el valor que si voy a utilizar enfoque, yo siempre utilizaría máscara. El otro de detalle también lo podemos ver aquí, si presionamos al mismo tiempo sobre nuestra imagen. Ahí nos va mostrando qué tanto detalle se está viendo al aplicar ese enfoque. Yo lo dejaría por ahí. Queremos que sea algo discreto. El truco en una buena fotografía, en una buena edición, es que realmente no se note tanto cuál fue la edición. Entonces, como les digo, esto es al gusto. Ahorita les estoy enseñando cuáles son los valores, pero que ustedes los apliquen como ustedes mejor les funcione. Hasta ahorita, así vamos. Esa era nuestra fotografía antes. Esta es nuestra fotografía ahora. Después, aquí en detalle, tenemos reducción de ruido. El ruido es lo que les decía en la primera sesión, que vamos a tener. Uno es el ruido inducido por medio de los efectos, como esto del grano. Pero hay otro tipo de ruido que es el ISO. Mientras más alto sea el ISO que estamos utilizando para nuestra imagen, más ruido vamos a tener en la misma. Entonces, tratemos de mantener al mínimo el ruido para que nosotros no tengamos que hacer esto. Aquí lo voy a poner de una forma muy brusca, ¿no? Pero digamos que lo que hace la reducción de ruido es suavizar las imágenes. Fíjense cómo se ve ahora. Es como cuando utilizamos en nuestro celular estos efectos de embellecer o de alisado de piel, que nos vuelve así como una mancha totalmente borrosa. Eso es lo que está haciendo, está reduciendo el ruido, está quitando detalle. En algunas cosas se puede ver bien, pero a fin de cuentas estamos perdiendo detalle. Entonces, es un valor que podemos utilizar, no debemos abusar de él. Tenemos aquí otros ajustes en reducción de ruido, que es el detalle, qué tanto detalle estamos teniendo. Igual aquí lo podemos ver si presionamos sobre la imagen. El contraste, que tanto, como les decía, el contraste es la variación entre blancos y negros. Y la reducción de ruido de color. El ruido de color es el que a veces nos aparece en las imágenes y que se ve como puntitos, como si fuera un confeti sobre la imagen. Con reducción de ruido de color lo podemos arreglar. Ahí se ve en la imagen. Ahí lo ven. En todo caso, yo recomendaría que si es necesario porque nuestra iluminación fue mala, utilicemos más reducción ruido de color que reducción de ruido normal. Entonces, hasta ahorita así va nuestra imagen. Pasamos a la parte de óptica. La parte de óptica no nos sirve de mucho si estamos utilizando la cámara de nuestro teléfono, porque nuestro teléfono ya tiene una compensación de la cámara. Normalmente los lentes tienen un factor de distorsión que puede ser que sea más cóncavo o más convexo. Lo vamos a ver en una imagen más adelante, pero por ejemplo, ahí se alcanza a ver un poquito. Si se fijan, cuando aplico corrección de ese lente, como que se hace más convexa la imagen, ¿se fijan? Se nota sobre todo en esta línea de aquí y en esta de aquí. Es mínimo, pero
Ahí se ve como que lo infla, ¿no? Y tenemos quitar la aberración cromática. La aberración cromática es el efecto que les decía, cuando quitamos demasiadas sombras o demasiadas iluminaciones, algunos lentes nos pueden dar esta aberración cromática, que son los bordes morados o azules en nuestros objetos más de mayor enfoque. Entonces esto, si ustedes toman una fotografía, por ejemplo, con una GoPro, la imagen va a ser muy distorsionada. Entonces ahí sí conviene que utilicemos esta parte de correcciones de lente para que haga los ajustes. Incluso en ese tipo de imágenes, esto no recuerdo, pero creo que es la versión de paga, nos funciona esto que es una parte en la cual podemos nosotros como mover la distorsión a nuestro gusto. Obviamente lo estoy haciendo de una forma exagerada, pero es uno de los atributos que tiene esta aplicación. Pero bueno, nosotros aquí en esta imagen, pues más o menos ya tenemos algo como lo que yo quisiera. Si yo quiero compartir esta imagen en Instagram, la quisiera compartir en la resolución, en el tamaño, que me va a dar mayor, digamos, mayores vistas. Si ustedes se fijan en Instagram, siempre tienen la opción de una foto cuadrada. Hay un iconito a un lado que tiene dos flechitas, que si la presionan va a hacer que la imagen se vea rectangular en vez de cuadrada. Yo les recomendaría que cuando estén utilizando para sus productos, utilicen el modo rectangular en vez del cuadrado, porque lo que hace es que les da, digamos, más espacio cuando la gente está haciendo scrolling para que puedan tener más tiempo su imagen en pantalla. Recordemos que cualquier fracción de segundos que sea mayor cuando ustedes están en redes sociales o en internet, implica que hay más posibilidad de que les compren. Entonces aquí lo que voy a hacer es ajustar a 4:5. 4:5 es la proporción que nos deja utilizar Instagram. Y voy a centrar un poco mi pantalla y voy a utilizar las guías, los cuadros, para hacer un poco más derecha mi imagen, acorde al edificio del hotel. Ahí tenemos pues la imagen como se las había mostrado al inicio. Entonces, eso fue lo que hice en esta imagen. Esta imagen, por ejemplo, de mis dos cachorras, aquí les voy a mostrar cómo era la versión anterior, la versión inicial, y la versión ya con edición. Este es es un estilo pues muy contrastado, ¿no? Es demasiado, los negros demasiado negros, pero esto lo podemos hacer pues de otra forma. Aquí, por ejemplo, yo lo que haría en esta, ponemos el automático para empezar. La iluminación, yo creo que ahí está muy bien, en punto 17, punto 13, algo ahí. Vamos a poner un poco más de contraste, como les decía, yo quiero que esta foto se vea como un poco más impactante, que los negros sean más negros, que los blancos se noten más. Las iluminaciones, aquí no importa mucho porque no tenemos como una luz directa. ¿Se fijan? Lo que sí se ve es, por ejemplo, en las líneas peatonales. Ahí sí varía. Entonces lo voy a bajar para que tengan más impactos, para que se vea más amarilla, más fuerte. Voy a quitar las sombras para que se alcancen a ver los rasgos de ellas. Voy a subir un poco más los blancos porque les decía, quiero más contraste. Y los negros, aquí también podemos modificarlos un poco. Aquí algo que no les he enseñado es la curva. La curva nos da un poco más de control sobre tanto los colores como sobre los blancos y los negros. Aquí nosotros tenemos separados el canal de los rojos, el canal de los verdes y el canal de los azules. A fin de cuentas, todas nuestras imágenes están compuestas por esos píxeles rojos, verdes y azules. Si nosotros ponemos aquí, pues esta es la curva de sombras y de luces y esta es nuestra curva RGB. Lo que vamos a hacer aquí es jugar un poquito con esto. Nosotros podemos marcar puntos a lo largo de nuestra... Únicamente tenemos que presionar o volvemos a presionar 2 veces para quitarlos. Lo que tenemos del lado izquierdo son los negros y lo que tenemos del lado derecho son los blancos. Entonces, por ejemplo, aquí una configuración tradicional de este tipo de curva es subir un poco
hacer una S. Es una S muy discreta, no es una S muy brusca. Pero aquí, por ejemplo, si nosotros levantamos esta curva al final, lo que vamos a hacer es levantar nuestros tonos negros absolutos. Van a ser un poquito más como si fuera un desgastado, como si fuera como un gris, casi casi. Esto se utiliza mucho últimamente en las tendencias de fotografía, que se ve como un poco vintage. Entonces, podemos hacer algo así, como una curva en S. Lo podemos hacer también por separado con cada uno de los colores. Ahí se ve como únicamente, bueno, no únicamente, influye en toda la imagen, pero influye sobre todo pues en los rojos que están presentes en toda la imagen. Aquí podemos hacer lo mismo, jugar un poco con los verdes, lo estamos llevando más hacia abajo, los estamos disminuyendo. Y podemos hacer lo mismo con los azules. Ustedes pueden marcar los puntos en cualquier parte. Yo les recomiendo que con la curva los cambios que hagan los hagan muy ligeros, pues porque sí pueden tener como unas cosas muy raras al estar utilizando la curva. Entonces, aquí para fines prácticos voy a quitar todos los puntos en los colores. Ahorita no, únicamente vamos a utilizar la curva en S. Aunque aquí, por ejemplo, este rojo me gustó cómo se veía aquí. Vamos a dejar ese. Y bueno, esa es la curva. Después, en color, yo, por ejemplo, aquí lo dejaría un poquito más hacia los azules. Quiero que se vea como un día frío. Vamos a subir un poco la intensidad, bajar un poco la saturación. Y, por ejemplo, quiero que los amarillos, que en este caso me parece que los va a marcar como naranjados. Si es anaranjado, que los haga un poco más anaranjados. La saturación puede que sí la voy a aumentar un poco más. Y la iluminación, vamos a hacerla un poco más clara, ¿no? Un poco más oscura. Ahí. Ahí me gusta cómo va quedando. Terminamos con los colores. Pasamos a los efectos. No quiero textura. La textura la utilizo como cuando es, por ejemplo, alimentos o un objeto que está como más, un objeto que está en primer plano. Lo que sí es que sí voy a aumentar aquí un poco la claridad. Lo voy a dejar por ahí de 15, tal vez es mucho, por ahí de 8. Vamos a quitar un poco de neblina que se vea un poco más intenso. Lo vamos a dejar en 11. No necesitamos viñeta aquí. Creo que esto se vería muy forzado. No sé si estén de acuerdo. Entonces no vamos a poner viñeta y vamos a poner un poco de grano para que se vea como un poco como más old school. A ver cómo se ve. Me gusta cómo se ve. Este es el antes. Muy plano. La mayoría de las fotografías que tomemos con RAW se van a ver así, se van a ver planas. Y esta es la fotografía ya con las ediciones. Vamos a poner un poco de detalle. Vamos a utilizar la máscara para centrarnos únicamente en el contorno de las dos cachorras y de las líneas. Vamos a poner un poco más de detalle. Listo. Con eso va a ser suficiente. Vamos a pasar a la óptica. Como les decía, no es necesario esto. La verdad es que no se necesita. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, si esto mismo lo queremos replicar en otra fotografía, lo que vamos a hacer es irnos a donde está preestablecidos. Y aquí vamos a presionar en la esquina superior derecha, crear ajuste preestablecido. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, taller.
Lightroom. Nosotros aquí podemos ajustar cuáles son, en qué carpeta se va a guardar. Aquí yo tengo pues bastantes carpetas porque son varias con las que trabajo. Vamos a poner cuáles son nuestra selección. Por ejemplo, yo recomiendo que no dejemos bueno, luz lo podemos ver por separado. Yo recomiendo que no dejemos la exposición. La exposición la podemos ajustar en cada fotografía. Todos los demás valores de luz los podemos dejar marcados. Eso quiere decir que, por ejemplo, contraste, iluminaciones, sombras, blancos, negros, curva de tonos, todo va a estar igual en la siguiente fotografía en la que apliquemos este ajuste preestablecido que se llama preset también. Cuando ustedes vean a alguien que les dice que les ofrecen presets, pues es esto. Hay gente que vende sus presets. Si ustedes hacen un preset que esté muy padre, pues incluso lo pueden vender. Yo les recomiendo no comprar, a menos que sea algo que muy en específico. Pero yo les recomiendo que mejor jueguen con sus propios ajustes y que ustedes hagan algo pues ya a su modo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tengo varios que he hecho antes. Y que pues pueden darle pueden darle un sentido completamente diferente a la imagen. Aquí, por ejemplo, si se fijan en pues lo que tenemos está muchísimo más suave la imagen, es casi como si estuviera como si tuviera un velo encima. ¿Dónde se guardan? Se guardan aquí en preestablecidos. Mira, si salimos, es este icono que tiene dos circulitos, dice preestablecidos. Ahí se van a ir guardando los que tú hagas. Incluso, digo, si de algo les funciona, puedo ver la forma de compartirles algunos de ellos para que ustedes vayan haciendo, para que tengan un punto de inicio, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios, me voy a quedar pues con los ajustes que hice. Entonces, por ejemplo, aquí también lo que puedo hacer es copiar ajustes. Copiamos los ajustes. Nos vamos a la siguiente imagen. Y en esta imagen nada más tengo que presionar el icono superior derecho, pegar ajustes y se pegan los ajustes que ya tenía en la otra imagen. El cambio se ve sobre todo en el contraste, si se fijan en esta imagen. Ahora, esta imagen, pues como ven, la tomé en el instituto Cabañas. Y lo que sucedió en esta imagen es que además de que es muy plana, como les decía, no sé si vean, pues, o sea, digo, tiene muchos defectos, pero el más evidente para mí es que no tenemos detalle en las estructuras, no alcanzamos a ver a la persona que está aquí en medio y tenemos una luz que es demasiado brusca en la parte de en medio. Aquí les voy a enseñar algunas de las funciones avanzadas o de paga que probablemente se las den como prueba en Lightroom el primer mes, me parece. Vamos a empezar, como siempre, con el automático, ¿no? Es más, aquí vamos a empezar de cero. Yo lo que haría en esta imagen primero, subiría un poco la exposición, subiría el contraste para tener más detalle en la estructura, quitaría las iluminaciones, aquí casi al máximo, vamos por ahí del 80, vamos a por el 85%. Aún así, si se fijan, en esta parte, estas iluminaciones nos están quitando detalle. No alcanzamos a ver la estructura detrás de esas luces. Entonces, ahorita vamos a hacer algo con eso. Vamos a tratar de rescatar un poquito más a la figura de en medio. Entonces, vamos a subir un poquito más la exposición. Vamos a quitar las sombras, vamos a subirlas, o sea, que nos quede lo menos posible de sombras. Procuro no irme nunca al 100%, pero vamos a dejarlo por aquí del 80%.
Vamos a quitar un poco los negros que se ve que están afectando acá a los lados. Y vamos a reducir también los blancos absolutos. Vamos a color. Vamos a hacerla un poquito más verdosa con el matiz. Vamos a hacerla un poco más cálida. Para que se vean los colores, sobre todo los anaranjados, la piedra, ¿no? Aquí, por ejemplo, no considero que sea indispensable ir a nuestros colores por separado, a menos que sea ahí en la cantera. Listo. Vamos a nuestros efectos. Vamos a subir un poco más la claridad, de forma que no se vea tan forzado. Un poco la textura. Aquí la textura sí se va a notar en la piedra. Y aquí les voy a enseñar un poquito de los efectos avanzados, que esta sí es la versión de paga, o como les decía, si están haciendo la prueba por primera vez, les va a dar, me parece que un mes. Aquí lo que vamos a hacer es una edición selectiva. Les voy a mostrar nuevamente lo que hice. Aquí me fui a la parte que dice selectivo, que está en la parte extrema izquierda. Me voy a la parte de arriba. Aquí puedo elegir 3. Este es un pincel con el que puedo pintar partes específicas de la imagen. Puedo elegir el círculo, que nos da precisamente círculos o elipses. Y también me puedo ir con esta parte que es gradual, que hace cortinas. Puede ser una cortina que salga en diagonal. Vamos, aquí se puede ir moviendo, ¿no? Por ahorita vamos a utilizar el círculo, porque únicamente quiero seleccionar esta parte que está derramando luz. Vamos a agregar de una vez esta ventana de aquí abajo. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a quitar más iluminaciones, pero si se fijan, únicamente lo está haciendo aquí. O sea, si subo las iluminaciones, únicamente lo hace donde tengo marcado. Esto es algo que incluso lo pueden hacer con otros programas de edición. Por ejemplo, si utilizan Snapseed, que es de Google y es gratuito, también les da la opción de hacer este tipo de edición selectiva. Pero fíjense la diferencia, cómo le estoy quitando la luz ahí, y eso me permite tener un poco más de detalle en los murales que están atrás. Y después, también aquí en selectivo, ahora voy a seleccionar el pincel. Este es el tamaño del pincel. Voy a hacerlo más pequeño posible. Esto es qué tan desvanecido está, o sea, qué tanta dureza tiene, por ejemplo, en dónde se aplica. Siempre tengámoslo arriba de de un 50% para que no sea algo como que se note. No sé si han visto ustedes alguna vez una imagen de alguien donde se abusa de esto y todo su alrededor, como si fuera un halo divino, todo se ve iluminado. Entonces vamos a hacerlo un poquito más suave. Y el flujo es qué tanto está aplicando cada vez que lo pasamos, qué tanto está aplicando de cada efecto. Aquí entonces, por ejemplo, vamos a reducir las sombras. Aquí nos muestra en tiempo real lo que va a hacer el filtro, pero nos lo muestra sobre toda la imagen. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a subir un poquito la exposición, algo mínimo. Y luego vamos a utilizar nuestra herramienta de pincel aquí mismo. Aquí se ve muy burdo todavía, pero bueno, es cosa de hacerlo como con más delicadeza. Hay que tratar de hacerlo lo más acertado posible. Nosotros incluso podemos, por ejemplo, si vemos que nos pasamos, podríamos borrar esa parte. Aquí nos marca una edición selectiva y la otra no quedó registrada. Entonces vamos a hacerlo de nuevo con el pincel. Vamos a acercarnos un poco, vamos a utilizar el pincel. De nuevo, vamos a quitar las sombras. Así es como se va a ver al final. Y vamos a darle un poquito más de exposición.
Entonces aquí con cuidado, lo más cuidadoso que podamos, de no salirnos del objeto que queremos iluminar u oscurecer podemos aplicar todos los efectos que hemos visto en partes específicas, ¿no? Entonces presionamos la palomita y ya queda aplicado el cambio ahí. ¿Se fijan cómo se ve de diferente? Esta era la original. Esto es como vamos ahorita. Ya tenemos un poquito más de detalle en esta parte. Ya tenemos un poco de visibilidad en el sujeto principal. Y pues lo mismo, aquí ya nada más sería cosa de, no necesitamos hacer nada de esto. En óptica vamos a ver qué pasa con las correcciones, no pasa mucho. Aquí ya recortaríamos nuestra imagen para compartirla en Instagram a 5x4. Vamos a decidir de acuerdo a nuestra composición qué dejamos y qué quitamos. Aquí yo diría que esto está bien, no alcanzamos a cortarlo a él. Listo, ahí tenemos nuestra imagen que podemos compartirla. Podemos enviarla y mandarla directamente al carrete. Ponemos exportar en el carrete y listo, pues la va a guardar en el carrete de nuestro teléfono. Vamos con otra más. En esta fotografía, por ejemplo, bueno, esta no sé si se alcanza a ver claramente, pero son unos pericos. Es una, ¿cómo se le llama a un grupo de pericos? No, obviamente, una parvada es el nombre que estaba buscando. Aquí en esta parvada de pericos, pues lo que teníamos era una imagen que se veía con muy poco detalle, porque el azul del cielo, obviamente al hacer la foto tenemos mucho contraste naturalmente y estamos viendo casi siluetas. Yo lo que quiero aquí es mostrar más detalle de los pericos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezamos con auto, nos vamos a iluminación, aquí vamos a quitar un poco las iluminaciones, también tal vez vamos a quitar un poco de contraste. Vamos a quitar lo más que podamos de sombras, aquí sí me voy a ir al 100%. Creo que se dejó de ver mi pantalla. Listo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Creo que perdí la conexión un momento. Gracias, Hugo. Gracias, Jessica. Aquí, por ejemplo, a mí no me interesa para nada aquí el color azul. El color azul, de hecho, aquí me está quitando la vista de los pericos, ¿no? Entonces yo aquí lo voy a reducir. Y, por ejemplo, aquí pueden ver a los periquitos, obviamente son de color verde. Entonces el verde lo voy a hacer más intenso, voy a subir la saturación. La luminancia incluso la puedo bajar para que sea un color como más sólido. Los amarillos normalmente también tienden a afectar los verdes. Entonces también podemos subir los amarillos. Y aquí también lo que haría es hacer un recorte. Una disculpa con las conexiones. ¿Seguimos acá? Vamos de nuevo. Bueno, como les decía, aquí haría un recorte para mostrar más detalle de estos periquitos. Y bueno,
Básicamente hemos visto pues lo más importante sobre edición en Lightroom móvil. Ahora me gustaría, si gustan, eh, aquí por ejemplo les muestro esta otra imagen que pues obviamente se ve súper oscura, ¿no? Aquí veamos por ejemplo con la iluminación que podemos hacer al quitar las sombras, al aumentar la exposición. Podemos rescatar una imagen que parecía no usable y podemos rescatarla de una manera impresionante, ¿no? Vean el detalle, por ejemplo, en todo esto. Ahí se ve, por ejemplo, la diferencia que hace el contraste. Pero bien, ahorita pues ya sería nada más estar viendo más ejemplos de lo mismo que hemos visto hasta ahora. Si gustan hacer preguntas, no sé si tengan alguna duda en particular, algo que quieran que veamos. Esta era la foto original. Esta es una foto que obviamente tomé con la cámara. Aquí lo primero que haría pues sería obviamente girar. Probablemente desde aquí ya hago el recorte. Voy a quitar un poco de contraste. Voy a quitar las iluminaciones para tratar de mostrar algo del fondo. Quitar las sombras. En efectos aquí le voy a dar un poco más de claridad. Vamos a poner un poquito de neblina para que se vea como ese efecto como un poco vintage. Aquí en colores, por ejemplo, va a ser interesante que veamos qué hace aquí el anaranjado. El anaranjado siempre afecta a la piel. Si están haciendo retratos, tengan mucho cuidado con el anaranjado. Pues bien, esto es la edición básica con Lightroom. No sé si tengan dudas en específico, algo que quieran que veamos. Realmente ya le dimos una repasada a todos los controles que tenemos en Lightroom móvil. Estos son los mismos controles que van a encontrar en la versión web de Lightroom. Lightroom, cuando hacen la suscripción, cuando hacen su cuenta, pueden utilizarlo desde el navegador también o pueden descargar Lightroom para escritorio y pueden hacer esto mismo. Entonces, lo que están haciendo aquí, digamos que esta es la versión más básica y es una versión que pues, les va a permitir trabajar y hacer sus ediciones desde cualquier lugar, en donde sea que estén ustedes, aquí van a poder trabajarlo, ¿no? Entonces, es muy conveniente, la verdad es que yo incluso en situaciones de trabajo, en situaciones en las cuales he tenido que enviar fotografías así ya al momento a una publicación o que van a una sección de alguna revista y se necesita de rápido, yo hago las ediciones aquí en Lightroom móvil. Entonces, es una gran herramienta. La verdad es que recomiendo mucho que se pongan a practicar con ella. Entonces, a reserva de que ustedes me digan si hay alguna duda en específico, pues sería todo de momento. Luis Alfonso, la app se llama Adobe Lightroom. Lo estoy escribiendo aquí mismo en el chat. En el chat puedes ver el nombre. Hay algunas otras aplicaciones que tienen los mismos conceptos y que pueden descargar también y utilizar de forma gratuita. Sí, José Luis, este webinar queda guardado, queda en YouTube. Pueden utilizar también Snapseed.
pueden utilizar Polar, pueden utilizar, los estoy apuntando todos en el chat por si quieren checarlos. Hay uno que se llama Darkroom. Pueden utilizar VSEO. Realmente en todas las aplicaciones, incluso en las ediciones nativas de Instagram, van a encontrar muchos de estos mismos conceptos de los que hemos hablado hoy. Van a ver contraste, van a ver saturación, van a ver ¿qué más valores tienen? Viene brillo, en fin. Pueden utilizar, como les digo, cualquiera de estas aplicaciones y si aplican lo que van viendo, lo que vimos aquí, creo que ya van a tener como una idea de cómo hacer sus ediciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O quedó súper claro? ¿Ya están listos para editar sus fotos? Y como les decía, regresando un poquito a la parte inicial, traten de utilizar siempre los archivos en RAW. Hay varias aplicaciones, tanto para Android como para iPhone, que les permiten guardar en RAW. Lightroom es una de ellas, pero hay varias otras. En la versión de paga hay un paquete de fotografía por $10 al mes que incluye las versiones más recientes de Lightroom y Photoshop principalmente. Así es, Hugo Rivas. Esa es la versión estándar. La verdad es que además te da, creo que 20 gigas de almacenamiento para que puedas estarlos pasando. Tú puedes empezar a editar algo desde tu teléfono y lo vas a pasar se va a pasar directamente a tu computadora. Cuando llegues a tu computadora ya va a estar ahí también. Jessica dice, solo hay que empezar a practicar. Así es, Jessica, como cualquier cosa, se trata de pura práctica. No es eso que dicen de que tienes ojo para la fotografía. La realidad es que es ver muchas fotografías, saber lo que quieres hacer y empezar a practicar cómo hacer eso. A practicar, así es. ¿Cómo buscamos el video en YouTube? ¿Cómo se llama? Puedes entrar en YouTube directo, buscar Newbox. Vas a entrar a todos los videos de Newbox y ahí viene siempre los vamos publicando cada uno, entonces va a ser el último. Las respuestas las estoy dando directo aquí en vivo, las estoy leyendo, ahí me aparecen en la pantalla. Dice Daniel Triana, ¿el próximo webinar cuándo será y cuál será la temática? Casi cada 15 días, cada 15 o 20 días estamos teniendo un nuevo webinar. No todos son de fotografía, obviamente, es la menor parte. Por ejemplo, la semana pasada o antepasada hubo uno sobre seguridad informática que estuvo súper interesante. Lo dio un expertazo que es Carlos Bugarín de aquí del equipo de Newbox, especialista en esos temas. Entonces, si ustedes quieren saber cómo crear su página, cómo crear su e-commerce, cómo defenderse de ataques cibernéticos, cómo aparecer en los principales resultados de Google, todo eso está en los cursos, en los webinars de Newbox, entonces chéquenlos ahí, va a ser de mucha utilidad. Entonces, voy a estar preparando algún material, ya sería cosa de que ustedes nos dijeran qué más quieren aprender, si hay algo más en lo que les pueda ayudar, pues con todo gusto. Pueden dejar los comentarios ahí en YouTube, los estamos revisando. La app de Lightroom en el iPhone permite controlar la velocidad del obturador. Sí, sí lo permite, Luis. Esta es respuesta para Luis Bravo. Me pregunta que si la app de Lightroom en el iPhone permite controlar la velocidad del obturador. Sí lo permite. Esto es en algunos modelos de teléfono. Dependiendo de las funciones de cada teléfono, ahí te va a decir, pero normalmente cuando entras a la cámara de Lightroom, es el primer valor que te aparece, el segundo valor que te aparece abajo y dice SEC. De nada, Luis, con todo gusto. Pues bien, ya no quiero abusar más de su tiempo. Mil gracias por acompañarnos. Espero que les sea de utilidad. Me encantaría ver sus fotos, me encantaría ver lo que hayan aprendido. Si se animan a subir sus fotografías a Instagram ya con ediciones y gustan poner el hashtag
webinar Newbox. Me encantaría. Voy a estar revisando el hashtag. Si alguien se anima a ponerlo, lo veo. Y pues con todo gusto ahí le doy algo de retroalimentación. Si gustan, pueden enviar mensajes también a la cuenta. Ellos nada más les dicen que va dirigido a Alonso o a Blue. Y pues en lo que les podamos ayudar, recuerden que en Newbox, más allá de darles únicamente una solución de almacenamiento, queremos compartir con ustedes también qué pueden hacer con ese almacenamiento, ¿no? O sea, cuáles van a ser como las aplicaciones que van a estar haciendo con ello. Y esto es parte bien importante para sus productos en línea. El hashtag va a ser Webinar Newbox. W-E-B-I-N-A-R Newbox. Webinar Newbox. O simplemente si ustedes publican una fotografía en Instagram y le ponen el hashtag Newbox, voy a pedirle a la gente de redes sociales que esté al pendiente para que veamos las fotografías y pues ahí les podemos estar comentando y que les podamos dar alguna retroalimentación. De verdad, nos encantaría ver qué están haciendo con lo que aprenden en estos webinars. Y con toda confianza manden mensajes, ya sea por YouTube pueden dejar un comentario o directamente ahí también en Instagram. Si tienen recomendaciones, si quieren algún tema en particular en lo futuro, pues con toda confianza avísennos. Nosotros estamos aquí para ustedes, para darles un muy buen servicio y para compartirles lo que sabemos hacer. Espero que ya le acabo de responder la pregunta a Juan Carlos Williams. Mi nombre es Alonso, pero también me conocen como Blue. Blue como B-L-O-O. B-L-O-O. Lo que no sé si ustedes pueden ver el chat aquí, creo que no, pero es B-L-O-O. De todos modos, en la página de registro, ahí venía, creo que viene el enlace a mi página. Ahí también vienen mis redes sociales y si en algo puedo ayudarles, pues con todo gusto. Gracias por acompañarnos. Recuerden que esto va a estar ahí en YouTube. Pueden entrar al canal de Newbox y ahí van a ver el resto de los webinars. Qué gusto estar con ustedes y que hagan unas fotos muy chidas. Gracias. Buenas noches. Solo, dice Heriberto, solo viene la liga del webinar. Ahí les vamos a poner la información. Gracias.